Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Hoy vamos a abordar el tema del estudio financiero, que ya es el último, eh, con el que finalizamos el proceso como tal. Y si nos queda un tiempo, vemos la temática de los proyectos sociales. Si no, la vemos dentro de 8 días. Pero primero, muchachos, como es costumbre, les doy la palabra, les doy el micrófono para de pronto los que quieran participar con los temas libres. Profe, buenas tardes. Manuel Antonio. Sí, señor. Qué pena que ahí no me Cuéntame. logro conectar, profe. Desde hace días, como madrugo tanto, vi en este canal de TV Agro, creo que se llama así, y estuvieron hablando sobre las economías de cómo se ha incrementado utilizando por medio, pues, las TIC, donde han hecho compras e inversiones de los ganados que venden, que se han incrementado casi un 30-40% en las ventas y que ha sido una forma más segura de vender este tipo de animales por ese lado, pues, de las TIC, y que ha mejorado mucho, pues, la economía, pues, que fue un proyecto piloto que habían empezado a instalar hasta el momento y por hoy, pues, les ha arrojado muy buenos dividendos, y todo, así que la gente, pues, se ha acomodado mucho a esta nueva tecnología. Y empezando, pues, profe, que empezaron vendiendo gallinas y ahora ya venden cerdos, vacas, y otro tipo de animales. Gracias, Manuel. Lo hablamos esta semana con un grupo y a mí me parece, digamos, como una reflexión que nosotros debemos hacer hoy, en este momento, y es que esta situación forzada a la que nos vimos abocados todos, nos tiene que dejar algo, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, que acaba de contar Manuel, es parte de lo que deja. Es una enseñanza, es decir, que hay otras maneras de hacer negocios, que uno tiene que, digamos, construir otros puentes o construir otros caminos para poder continuar, porque pues no nos podíamos quedar parados. La universidad, por ejemplo, ¿qué hizo? Pues diseñó, obviamente se tuvo que ajustar a este tipo de modalidad, pues porque era necesario. Los negocios que hicieron, pues también se tuvieron que adaptar. Ahora lo importante es que no perdamos ese conocimiento, es decir, cada crisis trae una bendición. Esta, por ejemplo, que para nosotros es muy dura, digamos, porque pues, digamos que no lo vemos todos en el contexto porque pues eh, el desempleo está muy alto y la situación económica pues apenas está volviendo a su normalidad, pero es bien interesante eso, o sea, es como que nos deje como la lección y que no se nos olvide, es decir, que aprendamos a construir caminos cuando nos está yendo bien. Lo que pasa es que generalmente nosotros somos reactivos, no proactivos, es decir, nosotros buscamos otras maneras de hacer las cosas cuando la que hacemos normalmente se dificulta o tiene problemas, pero nunca nos imaginamos cuando nos está yendo bien, cuando la situación es normal, nunca pensamos en otros caminos y deberíamos desarrollar ese pensamiento. Se llama pensamiento contracíclico, es decir, si me está yendo bien, venga, inventémonos algo y no esperemos a que llegue la crisis para actuar cíclicamente. Es decir, cuando llega la crisis yo me invento cosas para poder mejorar, pero cuando vuelve la tranquilidad, cuando vuelve la prosperidad, pues se me olvida y lo dejo ahí. Muchas gracias. Manuel, ¿algo más, muchachos? No, profe, pues también como para aportar ahí como a la economía de la región, pues no sé si se dieron cuenta que Auteco pues perdió la licitación del ensamble de la línea de motos Bayac. Ya no la van a seguir ensamblando Auteco y entró una nueva empresa a ensamblar la marca Bayac y van a colocar la ensambladora acá en el Quindío, más exactamente en la zona franca acá en la Tebaida, y van a generar 700 empleos directos. Entonces, pues es una noticia buena para la región y para nosotros acá hablando del índice de desempleo que presentamos. Sí, claro, importante, sobre todo para Armenia, que
siempre sale punteando por ahí en los indicadores de desempleo, lastimosamente. Muchas gracias. Listo, muchachos, ¿algo más? Bueno, vamos rápidamente a registrar la asistencia para que arranquemos, muchachos. Ivonne Maritza. Presente, profe. Viviana. Viviana Guerrero. Julio César Usma. Profe, Julio ya está llegando a la casa, acaba de escribirme que salió un Sí, poquito acabo de tarde, escribir, sí, señor. sí, tranquilo. Daurien. Profe, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Daurien. Daniela Castro. María Alejandra Gómez. Jennifer Walters. Presente, profe. Yuri Paola. Presente, profe. Joana. Presente, profe. Ana Isabel. Samuel Esteban. Alejandro. Presente, profe. Caterine. Presente, profe. Valentina Londoño. Tatiana Rosero. Profe, presente. Profe, ¿cómo le parece que me llamaron de la universidad? Porque se acuerda la vez que yo no tenía conexión, me apareció la falla. Ahorita me dices de qué fecha es para yo quitarla, listo. Bueno, señor, gracias. Escríbeme al WhatsApp y me colocas ahí la fecha y yo la reviso. Bueno, gracias, profe. Alexander. Alexander Sierra. Profe, él todavía no se ha podido conectar, pero me dijo que ya casi se conectaba. Bueno. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos con ese trabajo? ¿Tienen algunas dudas? Profe, qué pena, falté Sí. yo, Daniela ¿Quién? Castro. Yo te llamé varias veces, Daniel. Ah, es que se me va la señal, qué pena. Espérate, vuelvo a entrar. Profe, Jorge Iván sí lo llamó, yo no escuché. Sí, tranquilo, pues que usted ya participó. Jorge Iván y Manuel, no hay problema, ya están. Ah, bueno, profe, gracias, qué pena. Tranquilo. Bueno, muchachos, les preguntaba entonces que si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren aclarar algo sobre lo que llevamos hasta ahora del trabajo, o podemos arrancar de una vez con el tema del estudio financiero. Profe, pues dudas, sí, pero pues la verdad nosotros ahorita en este tema, pues que en esta última entrega que teníamos que hacer hoy, pues la verdad, profe, habíamos hablado con usted, Julio había hablado con usted para tratar de presentarla el lunes porque sí teníamos pues como algunas dudas, finalmente lo presentamos hoy, profe,
pero sí teníamos pues algunas duditas con respecto a la parte económica, pues que hablabas tú ahí, profe, porque nosotros en el trabajo anterior habíamos presentado pues como la parte de la descripción de gastos, de maquinaria, de nómina, de todo lo que necesitábamos pues para lo del INVIMA, lo del ICA. Entonces teníamos como la duda si era que teníamos que volver a hacer eso o fue que lo hicimos en el anterior y no teníamos que hacerlo ahí. No, es que las inversiones se determinan en el técnico. Y esa fue la entrega de ahora 8 días. Y ya lo que es el costo de la organización como tal, lo que, por ejemplo, que son nóminas, servicios públicos, arrendamientos, eso sí se determina en el de hoy, en el de la entrega de hoy. Pero son dos cosas diferentes. Sí, una cosa son las inversiones y otra cosa son los gastos. Ahorita lo vamos a ver bien en el estudio financiero. O sea, hay un concepto de gasto, hay un concepto de costo y hay un concepto de inversión como tal. Ese es el proyecto, es el proyecto esa es la distribuidora de aguacate, ¿cierto? En los aguacates, sí, los aguacates. Sí, a mí me contó Julio César, lo que pasa es que ese temita es un poco, digamos, hacerlo como producción no es fácil. Y cuando uno lo cambia a comercialización, pues cambian algunos ítems y tal. Yo le comenté, sí, nosotros estuvimos hablando con Julio César sobre ese tema. Listo, Ivonne, ¿alguna otra duda, muchachos? Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir una presentación, como siempre, del estudio financiero, de lo que consta un estudio financiero completo. Luego vemos la parte del módulo, por si se nos escapa algo. Y luego ya entramos a plantear la actividad como tal, con el cálculo de los indicadores. Perdón. Bueno, muchachos, ahí ven la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Este es entonces el estudio financiero para un proyecto productivo. Dentro del contenido, digamos que debería tener un estudio financiero completo para un proyecto de inversión, un proyecto productivo. Estarían como los objetivos, la clasificación de las cuentas del proyecto, la definición de las inversiones, que ya lo hicimos, las inversiones en activos fijos, en preoperativos y en capital de trabajo. Definiríamos también lo que son los costos y gastos del proyecto como tal, los ingresos del proyecto y, por último, con toda esa información, los estados financieros que deberíamos presentar en un proyecto general, ¿cierto? Que deberían ser entonces el flujo de caja proyectado, el estado de resultados, el estado de fuentes y aplicación de fondos, o sea, el EFAF, y el balance general. Para el trabajo que nosotros vamos a adelantar, solamente vamos a construir el flujo de caja. Nos vamos a imaginar que nosotros tenemos un proyecto que no vende a crédito, o sea, que todo lo vende de contado y todo lo paga de contado. Es decir, no vamos a tener saldos iniciales más ejecuciones del periodo menos saldos finales para trasladar, digamos, todos esos valores al tema efectivo, sino que vamos a asumir que todo es efectivo, ¿sí? Que todo es dinero. Para simplificar el ejercicio, que nos interesa básicamente es el concepto de ese flujo de caja proyectado para compararlo con la inversión inicial y poder establecer la rentabilidad del proyecto como tal. ¿Qué es lo que vamos a definir en este estudio? Es la rentabilidad del proyecto, es decir, la tasa a la que ese proyecto le va a devolver ese retorno a los inversionistas como tal. Pero entre los objetivos dice que el estudio financiero es la conclusión de la etapa de formulación, es el paso previo para la evaluación del proyecto. Es decir, que los objetivos de este estudio son sistematizar los resultados de los otros estudios. Recuerden que por allá desde el principio yo les había comentado, todos los estudios van entregando información importante para el estudio financiero como tal. Del estudio de mercado, del estudio técnico, del estudio legal y del estudio organizacional viene información para el estudio financiero. También calcular las cuentas financieras, capital de trabajo, depreciación de activos. Sin embargo, digamos, eso lo vemos a nivel general, pero nosotros no vamos a tener en cuenta depreciaciones. Amortización de preoperativos y valor de salvamento del proyecto. Y definir la estructura financiera del proyecto. Y cuando hablo de la estructura financiera del proyecto, recordemos que hay un concepto en finanzas que es la estructura operativa y la estructura financiera. Entonces, esa estructura financiera tiene que ver con la parte derecha, cuando yo miro el balance general, con la parte derecha, es decir,
los pasivos y el patrimonio. Es la mezcla, es la manera como yo financio la operación como tal. Recordemos que la parte izquierda, cuando yo miro ese balance como tal, son los activos y esa es la estructura operativa, es decir, eso es lo tangible, lo real, las máquinas, los edificios, el dinero, los inventarios, todo lo que tenemos para producir. Y la parte derecha, entonces, es la estructura financiera, que es la manera como financiamos esa estructura operativa. Dentro de la clasificación de las cuentas vamos a tener entonces, lo primero son los egresos, vamos a tener inversiones, lo que les comentaba ahorita. Las inversiones entonces son de 3 tipos, activos fijos, capital de trabajo y preoperativos. ¿Para qué nos van a servir esas inversiones en este estudio financiero? Para calcular la rentabilidad del proyecto. Es decir, cuando nosotros ya construyamos ese flujo de caja libre, o ese flujo de caja proyectado, a los 5 años, a los 5 periodos, vamos a establecer unos ingresos netos, a lo último, ¿sí? Se parecen como a una utilidad neta, sin embargo, recuerden que el concepto de la utilidad neta es diferente al de flujo de caja libre porque, digamos, en la realidad, el dinero que aparece como utilidad neta generalmente no es efectivo, sino que puede estar en cualquier otro rubro del activo, como en inventarios, en cuentas por cobrar, en muchas cosas. Puede estar inclusive en el patrimonio. Entonces, esas inversiones nos van a servir para eso. Es como el punto de partida para poder nosotros comparar esos ingresos que vamos a tener en el futuro frente a la inversión que vamos a hacer hoy para determinar la viabilidad. Y los ingresos, hay muchos tipos de ingresos, tenemos por venta de productos, o sea, por la operación como tal de la empresa, por venta de activos o reposición de activos o desinversiones que llamamos, por valores de desecho, por recuperación de capital de trabajo o por la venta de desechos y subproductos. Sin embargo, nosotros no vamos a manejar sino una sola clasificación de ingresos, que es la venta de productos como tal. Las inversiones, entonces, son las erogaciones de dinero, eso ya lo habíamos visto desde el estudio técnico, que son las inversiones en activos fijos, es decir, lo tangible que se requiere, las bodegas, los edificios, las máquinas, los equipos de cómputo, los carros, bueno, todo lo que se necesite para la operación de la empresa como tal. Los gastos preoperativos, que son aquellos que se tienen en cuenta en un principio, pero que se van a diferir durante el tiempo. Y las inversiones en capital de trabajo o en activos circulantes, que tienen que ver entonces con el dinero que la empresa utiliza para la operación diaria, es decir, el activo circulante es lo que la empresa maneja para cubrir el pasivo circulante, que también es de corto plazo, es decir, el día a día. Aquí está la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios y las inversiones de corto plazo podrían ser consideradas también activos circulantes, que sirven para atender las obligaciones también de corto plazo, que se llaman pasivo circulante, o pasivo a corto plazo, como son proveedores, nómina, impuestos, servicios públicos, arrendamientos. Tenemos todo lo que es operación como tal. Entonces tenemos estos 3 tipos de inversiones. No vamos a profundizar sobre eso, ya dijimos que son las inversiones en activos fijos. Pueden ser terrenos, edificios, instalaciones, bueno, todo esto. Inversiones en preoperativos, como por ejemplo preparatorios, montaje, diseños, estudios, patentes, permisos, todas esas cosas. Bien, capital de trabajo son todos los recursos necesarios para asegurar la operación normal, lo que yo les comentaba hacer. Que cuando una empresa empieza un proyecto, pues tiene que calcular, tiene que uno reconocer que el proyecto pues no va a empezar de una vez generando las utilidades que requiere para autosostenerse, sino que vamos a tener que darle la mano mientras que llega a un punto de equilibrio como tal. Esas inversiones en activos fijos, aquí nos define lo que es el capital de trabajo. Inversiones en capital de trabajo, que son los activos corrientes menos el pasivo corriente. Esa es, digamos, como la definición del capital de trabajo como tal, la diferencia entre esos activos que tenemos de corto plazo frente a esos pasivos que también son de corto plazo. Muchachos, ¿preguntas? No, profe. Listo. Pero ahora sobre los costos y gastos del proyecto. Primero, entonces definimos lo que son las inversiones, pero eso ya lo tenemos definido desde el estudio técnico, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuánto vale esa inversión, cuánto vamos a tener que disponer en dinero para esa inversión. Ahora tenemos que determinar los costos y los gastos. Y también, hablando de esas inversiones, pues vamos a tener que, ya teniendo establecido el valor, el monto de esas inversiones que vamos a hacer, tenemos que definir la estructura financiera, lo que les comentaba ahorita. ¿Cómo se va a financiar esa operación? Digamos que ese montaje vale 500 millones, por decir algo.
Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esos 500 millones? O sea, vamos a ir a un banco, vamos a aportar unos socios, nos vamos a imaginar eso, ¿sí? Que va a ser con aportes propios o con aportes propios y financiación de una entidad bancaria. Podría ser como la manera de conseguir los recursos, la estructura financiera como tal. Dentro de los Profe, costos, qué pena, una pregunta. sí, Pena que lo interrumpa ahí. Digamos, si, bueno, una parte, digamos, el 70% va a ser, digamos, aporte de los socios y si el otro 30% va a ser por un préstamo, hay que hacer la proyección de cuánto le interesa. sí, claro, nosotros tendríamos que incluir, muestro acá lo que vamos a hacer. Así, el base al valor inicial y cuánto terminaríamos. Sí, Ya. entonces aquí en gastos financieros, en esta tablita que nosotros vamos a manejar por los 5 periodos, y ahorita la vamos a ver, vamos a tener los gastos financieros calculados para los 5 periodos. Entonces vamos a tener que hacer como una tablita de amortización de ese préstamo a un interés X y vamos a tener que llevar el Yo gasto hice financiero. una cifra para proyección de ventas. ¿Cuánto terminaría, digamos, produciendo en el cuarto semestre? Sí, está bien. Perdóname, se le escucha muy entrecortado. Sí, no, pero sino que es que esa era la duda pues que tenía. Listo, perfecto. Sí, vamos a calcular. Sí, esto lo dejamos acá. Si alguien me dice, no, todos son aportes, pues obviamente no va a haber gastos financieros, pero siempre que haya financiación con una entidad bancaria, vamos a tener que calcular esos intereses que le vamos a pagar a esa entidad por los 5 periodos. Bueno, dentro de esos costos y gastos vamos a establecer entonces las categorías, lo que son los costos, lo que son los gastos operativos y lo que son los gastos financieros. Los costos entonces son todas aquellas erogaciones que tienen que ver de manera directa con el producto, con la producción como tal. Puede ser entonces el costo de producción, es decir, la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación que van directamente asociados al producto como tal. O en el caso de una comercializadora es el costo de la mercancía para la venta, ¿cierto? Entonces también llevaríamos eso allí como el costo para establecer la utilidad bruta en ventas. Estos costos pues suelen ser variables obviamente. Entonces aquí hay materiales, mano de obra, y costos indirectos de fabricación y depreciación, pero nosotros no la vamos a tener en cuenta para este ejercicio. Y los gastos son aquellas erogaciones que tenemos que hacer para la puesta en marcha, para el funcionamiento del negocio y que no tienen que ver con la producción como tal. O sea, son gastos generales de administración, gastos generales de ventas, gastos generales de distribución o amortización de gastos preoperativos. Cualquier tipo de gasto que no tenga que ver, que no tenga una relación directa con la producción como tal, es un gasto, se considera un gasto. Si tiene relación directa, es un costo. Los gastos financieros, entonces, ya preguntaba el compañero, están compuestos básicamente por dos rubros, los cuales tienen que ver con la financiación que ofrecen los proveedores y la financiación que se obtiene del sector financiero. Nosotros solamente vamos a tener la financiación del sector financiero. Por lo general, cuando yo manejo una operación financiera de una empresa, digamos que todas las fuentes de financiación tienen costo. Los proveedores tienen costo, a pesar de que no parezca. A veces, por ejemplo, el simple hecho de que me rebajen, que me quiten un descuento, eso es un costo financiero, un gasto financiero. Entonces, podría tratarse, es decir, el proveedor por lo general a mí no me pone una tasa, no me dice, yo le voy a cobrar el 5%, no, pero me dice, si me paga en 15 días, le hago un descuento del 5%. Y si no me paga en 15 días o me paga en 30, pues no le hago ningún descuento. Eso también se puede considerar un gasto financiero como tal. Bueno, sobre las fuentes de financiación que se pueden utilizar fuentes internas y fuentes externas. Dentro de las fuentes internas podría ser la venta de activos, las utilidades no repartidas, depreciaciones, y como fuentes externas tendríamos dentro de un mercado corporativo, pues la emisión de acciones y bonos, dentro de un mercado intermediado, la financiación a corto plazo o puede ser también a mediano plazo, con descubiertos, con cartas de crédito, con aceptaciones bancarias, con descuentos de bonos, bueno. Y también podríamos tener financiación a mediano plazo con créditos con una entidad financiera.
podríamos utilizar leasing, factoring también para financiar la cartera, créditos internacionales o créditos con proveedores. Y también podríamos utilizar financiación a largo plazo cuando las necesidades de financiación sean de ese tipo. Por ejemplo, cuando yo tenga que comprar o adquirir una bodega o una máquina que tiene una duración de 10 años, 15 años, como periodo de obsolescencia, pues yo la puedo adquirir a ese plazo. Lo que no puedo hacer es utilizar largos plazos para pagar capital de trabajo, por ejemplo, ¿sí? que se extingue en el corto plazo, por aquello del principio de la conformidad financiera, es decir, las fuentes de corto plazo deben atender aplicaciones de corto plazo y asimismo las de largo plazo atender aplicaciones de largo plazo, para no, digamos, quitarle, en una operación de largo plazo, quitarle capital de trabajo a la empresa, es decir, quitarle recursos que necesita para la operación diaria. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, dentro de los ingresos del proyecto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ingresos por venta de productos solamente. Como les comentaba, digamos, en un proyecto macro, en un proyecto grande o completo, digamos, pues se tienen en cuenta otros ingresos, inclusive proyectados, ¿sí? Por la venta de activos improductivos o por reposiciones, y también tenemos en cuenta en un flujo de caja proyectado las inversiones por reposición de equipos que yo tenga que hacer en un futuro. Sin embargo, eso no, aquí no lo vamos a tener en cuenta, solamente vamos a tener en cuenta lo que son ingresos por venta como tal. Bueno, dentro de los estados financieros, entonces, como ya les comenté ahorita, nosotros solamente vamos a trabajar el flujo de caja del proyecto, es decir, el flujo de caja libre, que es el que nos va a decir a nosotros en el idioma del efectivo cuánto nos va a entregar como retorno a la inversión este proyecto para poder calcular los indicadores como tal. Entonces, el flujo de caja del proyecto, dice, el flujo de caja es una tabla donde se proyecta periodo a periodo durante el tiempo de evaluación la forma como fluye el efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta tabla muestra el balance entre las entradas y salidas de dinero del proyecto por periodo. En una línea de tiempo nosotros representamos siempre, una representación del flujo de caja se diagrama de esta manera. Las flechas hacia abajo son los desembolsos, o sea, las inversiones como tal, y las flechas hacia arriba son los retornos que me va a entregar el proyecto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular, mediante unas formulitas, estos flujos de dinero que entran en el futuro, en el periodo 1. Aquí, por ejemplo, esta es una entrada, sí, lo que pasa es que esta fue perdida en el primer periodo y por eso se considera en la parte de abajo. Aquí está la inversión inicial, digamos, aquí están los 500 millones que comentábamos ahorita. Resulta que este proyecto en el primer periodo generó pérdida, entonces también es un dinero que es una inversión como tal. En el segundo periodo ya generó utilidad, en el tercero también, en el cuarto también. O sea, generó valores, no digamos que generó utilidad, porque todavía no sabemos si es utilidad, pero sí generó valores positivos. Recordemos que no todos los valores positivos son utilidades. Con los valores positivos, o sea, con los ingresos que yo tengo, ahorita lo vamos a ver en un diagrama, ¿yo qué hago? Yo cubro los costos fijos, ¿cierto? Y después de que cubro los costos fijos, pues ya me dedico a generar utilidades como tal. Esos son como ¿qué? Retornos de inversión, ¿cierto? O sea, que va a Sí, se llaman retornos sobre la inversión. Entonces, esta es la inversión como tal, o sea, el dinero que pusimos, los 500 millones, y estos aquí en adelante, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta N, yo puedo calcular, son los retornos de la inversión, es decir, pero entonces vuelvo y le repito, el hecho de que aquí esté positivo no quiere decir que me esté generando utilidad, simplemente que el valor es positivo, pero simplemente en ese valor puede que estén cubiertos solo los fijos, ¿sí? Y no tenga utilidad, ya lo vamos a ver ahorita en un diagrama. Entonces, esta es la representación, digamos, del flujo de caja del proyecto, y eso es lo que nosotros vamos a llevar en un Excel calculado para los 5 periodos para poder determinar esos retornos, para poder compararlos, vuelvo y repito, ya lo he dicho varias veces, es importante. La última fase, digamos, del estudio, de la formulación y la evaluación, es el cálculo de los indicadores financieros y con ellos se determina, en últimas, la viabilidad del proyecto en general.
Bueno, los momentos de flujo de caja, pues el previo a la operación, en el momento de la operación y en el momento final cuando ya se han ejecutado todas las inversiones como tal. Fuentes de información para el flujo de caja, entonces la información básica para el flujo de caja se obtiene de los estudios de mercado técnico, organizacional y legal, como les comentaba ahorita. También podríamos tener en cuenta depreciaciones, amortizaciones de diferidos, capital de trabajo, valores residuales, impuestos, créditos y costos de financiación, pero no lo vamos a llevar hasta allá. El ejercicio lo vamos a hacer solamente teniendo en cuenta la información básica para construir ese flujo de caja libre sí vamos a tener allí en cuenta los costos de financiación, si hubiere financiación, los gastos financieros que se generen como tal. El horizonte de evaluación que nosotros vamos a tener es de 5 periodos. Pueden ser años, semestres, meses, bueno, lo que sea, pero son 5 periodos. Eso es lo que vamos nosotros a evaluar. O sea, vamos a tener que calcular las ventas para los 5 periodos, los costos para los 5 periodos, los gastos administrativos, gastos de ventas, todos los rubros que componen ese flujo de caja para los 5 periodos como tal. Los tipos de flujo de caja, entonces, hay uno que mide, digamos, la rentabilidad del proyecto como tal, y hay otro que mide la rentabilidad de los socios. Es decir, cuando yo manejo 2 indicadores para mirar rentabilidad a manera general, de manera muy general en finanzas. Vamos a recordar de pronto de análisis financiero. Hay uno que se llama el ROI, o la rentabilidad sobre el activo. Y ese indicador sale de dividir la utilidad neta sobre el valor de los activos. Es decir, esa me dice qué tanto están rindiendo. ¿Qué tanto están rindiendo esos activos? Perdón, sí, esos activos frente a esa utilidad como tal. Bueno, y la otra es frente al patrimonio. Ese se llama el ROE, o la rentabilidad del patrimonio, que ya miro esa misma utilidad neta, pero ya no frente al valor total de los activos, sino solamente frente al patrimonio. Es decir, me interesa saber cuánto es el rendimiento de esa parte que está financiando los socios como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces, tenemos un flujo de caja que me indica la rentabilidad del proyecto en general, o sea, teniendo en cuenta todas las inversiones, todos los activos y tal, y tenemos otro que es para medir la rentabilidad solamente del patrimonio, o sea, que es el flujo de caja de los socios como tal, de los inversionistas. Nosotros vamos a hacer el general. El formato es este, muchachos, el que vamos a utilizar. Nosotros tenemos acá un flujo proyectado, un flujo de caja proyectado. Entonces, tenemos 5 periodos. Tenemos un saldo inicial, que es el saldo de capital de trabajo, ¿cierto? Que entra a la caja, pues porque obviamente es lo que vamos a utilizar para alimentar esos primeros periodos que van a ser difíciles, digámoslo así, mientras que la empresa consigue el punto de equilibrio. Luego vamos a calcular entonces acá los ingresos operacionales para los 5 periodos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente, más o menos con la demanda que calculamos en el estudio de mercado, nosotros podemos imaginarnos cuántas van a ser las unidades vendidas o cuál va a ser el valor de las ventas como tal, y del primer periodo. Y de aquí vamos a imaginarnos que por el efecto del trabajo que se haga de mercadeo, por la inercia comercial, por el cambio de los precios, por la inflación y tal, nosotros vamos a tener un aumento en las ventas anualmente. Entonces yo podría calcular que de este valor inicial de ventas yo le sumaría, por ejemplo, yo diría, bueno, el IPC estable se lo sumo los 5 años, ¿cierto? La inflación, y crecería este valor en ese 5%. Pero adicionalmente yo podría calcular que del primer periodo al segundo periodo vamos a tener un aumento en ventas del 15%. ¿Por qué? Pues por publicidad, por el voz a voz, por las redes sociales, por el, digamos, el nombre que va ganando el producto en el mercado como tal. Y que de aquí del segundo al tercero va a tener un incremento del 20%. Bueno, eso nos lo imaginamos nosotros, para poder establecer cuáles son los ingresos por ventas en los 5 periodos. Luego vamos a mirar el costo de ventas. Entonces, el costo de ventas lo calculamos por allá cuando tuvimos oportunidad de mirar
como lo que se necesita para la producción, ¿cierto? Y vamos a tener que establecer, si vamos a fabricar un yogur, por ejemplo, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta producirlo? Si lo vamos a vender en 2.000 pesos, ¿cuánto cuesta producirlo? Entonces, llevamos esos valores acá y obviamente pues eso tiene un aumento que es muy parecido al de, al de la parte, el incremento en las ventas, obvio, y al incremento en los precios, porque así como yo puedo aumentar los precios vía inflación, pues también a mí los proveedores también me aumentan los precios anualmente, o pues en la medida en que el mercado lo vaya ordenando, digámoslo así. Bueno, de ahí entonces vamos a de restar entonces a esos ingresos operacionales, esos costos de ventas, vamos a obtener la utilidad bruta en ventas. Y luego de allí, esto se parece pues a nuestro resultado normal, vamos a calcular los gastos de ventas y los gastos de administración. Aquí tenemos un solo rubro, ¿sí? Aquí pueden ir entonces todos los gastos de ventas que se puedan generar, publicidad, comisiones, viáticos, bueno, y también los fijos, o sea, ahí cuando hablamos de administración, aquí los vamos a manejar así, para este ejercicio como los fijos como tal, si hay arrendamientos, si hay servicios públicos, todo lo que calculamos por allá en el estudio organizacional. Y eso lo vamos a llevar aquí como en un solo rubro, costos de ventas y administración. Bueno, esperen, lo miramos en el Excel, que creo que en el Excel sí está diferente. Sí, aquí sí está separado, costos de ventas y costos de gastos de administración. Entonces lo llevamos así. Y con eso nosotros vamos a obtener la utilidad operacional, ¿cierto? A esa utilidad operacional le vamos a descontar los gastos financieros si los hubiere por aquellos proyectos que me digan, hombre, de esos 500 millones nosotros vamos a aportar, los socios, 200 millones y los otros 300 los vamos a conseguir con un crédito bancario. En las siguientes condiciones, ¿cierto? A tanto plazo, con una tasa del tanto por ciento. Y luego, de ahí, de restarle a esa utilidad operacional esos gastos financieros, vamos a obtener la utilidad antes de impuestos, o la base gravable. Y de ahí, vamos a calcular el impuesto de renta, pues entiendo que está en el 35%. Y, por último, vamos a obtener la utilidad neta, pero esa utilidad neta la vamos a llamar también el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque este proyecto es particular, es simulado, es académico, y vamos a decir que esa plata entra en efectivo, no se vende a crédito, o sea que todo es real, ¿sí? Es decir, que la utilidad neta es dinero. Eso en la vida real, ustedes saben que eso no ocurre. Generalmente cuando uno termina un estado de resultados, ese dinerito que aparece ahí en la utilidad neta, pues puede estar en inventario, puede estar en producto terminado, puede estar en cartera, puede estar en cualquier otra parte, ¿sí? Ojalá estuviera en efectivo, que es, digamos, una de las cosas que de pronto el empresario empírico no entiende, ¿cierto? Que para poder tomar decisiones y para poder analizar una operación financiera, nosotros requerimos del flujo de cada proyectado, es decir, del flujo de efectivo, el F, porque es el único que me dice en realidad con qué puedo contar. El otro no, la utilidad neta, a mí me pueden aparecer aquí en el dato de la utilidad neta en un estado de resultado, me pueden aparecer 1.000 millones, pero pues realmente lograr establecer dónde están, pues es difícil. Tendría que construir entonces un flujo efectivo, un estado de flujo efectivo o un estado de fuentes y aplicación de fondos, un EFAF, para poder entender por medio de una herramienta de análisis financiero de dónde provino el dinero que utilizamos en la operación y en qué se invirtió. Y eso es importante saberlo porque realmente el estado de resultados y el balance general pues no me dicen mucho sobre la situación financiera de una empresa como tal. Muchachos, hasta ahí cómo vamos. Bien, profe, consulta. El cuadrito, como por decirlo así, del flujo proyectado, ¿lo armamos en ese formato o usted nos comparte el archivo que usted tiene en Excel? No, yo les presto ese formato. Pues sí, no tienen que utilizar, es decir, si alguien ya tiene un formato preestablecido o si tiene otro que le guste más, claro, lo puede utilizar, sí, pero yo les comparto este por si lo quieren utilizar. Listo, profe, gracias. Listo, pues bueno. ¿Qué otra pregunta? Bueno, para el cálculo de los indicadores financieros yo podría tener, hay una amplia gama de indicadores financieros.
Los más importantes son estos dos, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Yo también podría, por ejemplo, tener periodos de recuperación, podría tener relación beneficio-costo, podría tener, son como 5 o 6 que yo podría calcular. Sin embargo, los más aceptados o los mayormente aceptados a nivel internacional son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Casi que cualquier proyecto, muchachos, de tipo productivo, sea en Alemania, Estados Unidos, en China, en Japón, en donde ustedes lo pongan, generalmente tiene, digamos, como 3 tipos de evaluación. Lo primero, y eso les sirve a ustedes cuando vayan a presentar el aplicativo para la graduación. Yo, por ejemplo, cuando soy jurado y tengo un proyecto de este tipo, yo pregunto primero, bueno, primero sobre algo sobre la consistencia del proyecto, es decir, por qué es importante el proyecto, la justificación, qué es lo que lo hace atractivo para unos inversionistas, para un mercado como tal. Lo segundo, yo miro la coherencia entre los objetivos y las conclusiones o las recomendaciones, porque pues eso tiene que tener, cada objetivo tiene que tener una relación directa con una de las conclusiones, y si no, yo me habré perdido en todo ese trabajo, sí, habré caminado un poco de tiempo y he hecho un trabajo grande, pero si eso no tiene coherencia, estoy perdido en la ejecución como tal del trabajo. Y lo tercero, la viabilidad financiera. Y la viabilidad financiera se mide con base en estos dos indicadores, valor presente neto y tasa interna de retorno. Vuelvo y le repito, en cualquier parte del mundo. Lo último que va a preguntar ese inversionista, esa persona y tal, venga, dígame cuál es la tasa de retorno de ese proyecto. Y evalúe, y por cuánto evalúo el valor presente neto. Ya lo vamos a mirar. Preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos un ejemplo, nosotros, es que tengo con respecto al proyecto de nosotros estamos creando pues una estación de gasolina, pero como nosotros no somos no somos vendedores directos, sino que nosotros ya tenemos un producto terminado, sino esto sería como un servicio. No, eso no es un servicio, eso es un tema comercial, es una comercializadora. Es una Ustedes comercial. le van a comprar el combustible a un mayorista, a Terpel, bueno, yo no sé a quién le compran. Sí, hay varios. Eso, y van a vender. Digamos, ahí el tema es que para esos flujos de caja, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando se habla de seguros, cuando se habla de gasolina y cuando se habla de agencias de viaje, yo tengo tributariamente, yo podría contabilizar el valor total del ingreso o solamente podría también contabilizar el margen de contribución, es decir, la utilidad, para efectos de cálculos de declaración de renta. Entonces, ustedes lo pueden manejar de esas dos maneras, ¿cierto? Pueden manejar el ingreso como el margen de contribución, es decir, lo que les queda de la venta de gasolina, porque esos valores son pequeños. Por lo general, cuando se comercializa gasolina, mejor dicho, el valor de un galón de gasolina, la mayoría son los impuestos. La utilidad que le queda al distribuidor es poca, pero obviamente, ¿a qué vamos? A que es un producto que se vende mucho, entonces en el volumen se logran las rentabilidades. Pero sería una comercialización, básicamente. O sea, ustedes tienen un costo de la mercancía, digámoslo así, llamémoslo mercancía, llamémoslo como sea, pero ustedes van a comprar la gasolina para vender. Ese valor de compra es el costo para ustedes. Ok, listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, vamos a mirar entonces cómo se calculan cómo se van a calcular esos indicadores. Pero primero les voy a mostrar este muñequito. Esto es contabilidad de throughput, o sea, márgenes de contribución unitarios. Aquí tenemos un ejemplo de un producto que se vende a 1.000 pesos. Y ese producto que se vende a 1.000 pesos tiene un costo variable de 350 pesos. Por ende, tiene un margen de contribución unitario de 650, es decir, de ese precio de venta, yo le resto a ese precio de venta el costo variable que está acá y me queda el margen de contribución unitario de cada uno. Pero miren que ahí, yo en ese margen de contribución unitario, yo no estoy contabilizando ni costos fijos, ni gastos de ventas, ni nada. Solamente esos 650 son la contribución que hace cada unidad a el cubrimiento de los gastos fijos, o los costos fijos.
Entonces, cuando yo cojo esos 1.000 pesos de cada unidad, aquí los tengo, entonces los reparto así, 350 van al costo variable, eso me toca pagarlo y ya, eso me costó producir esa unidad. Y los 650, con los 650, yo voy llenando, esos 650 van cayendo a un tanque que se llama costos fijos, ¿sí? Cuando este tanque se llena, él se rebosa y comienza a verter sobre otro tanque que se llama utilidad. Y esta es la utilidad que yo proyecté, es decir, yo me metí en este negocio y yo calculé que la utilidad mía, lo que llamamos la tasa mínima de retorno requerida, es decir, la expectativa que yo como accionista, como inversionista tengo sobre ese negocio, es del 30%, por ejemplo. Entonces, esos 650, cuando llenan este tanque, siguen vertiendo sobre este otro y lo llenan también, ¿sí? Un día lo van a llenar y cuando lo llenen, yo estoy en ese 30%. Es decir, ya alcancé la utilidad que yo quería en ese negocio. Pero resulta que el negocio es muy bueno y el tanque se rebosó. Entonces comienza a verter sobre otro tanque que se llama valor económico agregado, que es aquella utilidad que yo recibo que está por encima de lo que yo presupuesté inicialmente. Es decir, yo dije que me iba a ganar el 30%, pero resulta que llegué al 30% y seguí derecho. O sea, que por aquí llegué al 40, al 50, y tal. Esa parte por encima de ese 30 se llama valor económico agregado porque es un valor que yo no tenía calculado, pero me llegó. Entonces, es una utilidad por encima. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a pensar allí, cuando construimos ese flujo de caja, es que esa diferencia entre ese ingreso y ese costo de ventas o el costo de la mercancía vendida se va a llamar margen de contribución, ¿cierto que sí? Y con ese margen de contribución es que yo voy a pagar los gastos, voy a derivar todos los gastos financieros, los gastos administrativos, los gastos de ventas y voy a pagar los impuestos. Y lo que me quede allí lo voy a calcular frente a la utilidad que yo, o sea, a la rentabilidad que yo esperé, que yo calculé. Y si está por encima, es valor económico agregado. Si está por debajo, pues miraré qué decisión se toma. Y si es igual, pues estoy satisfecho, ¿cierto? Si yo presupuesté una utilidad del 30% y realmente estoy recibiendo el 30%, pues me imagino que todo el mundo está very happy y tal. Lo que pasa es que si estoy en el 25%, pues simplemente estoy diciendo, bueno, estoy sacrificando un 5%, pues yo ya tomaré la decisión de si me quedo en el negocio o no. Y si estoy por encima, pues más feliz todavía, ¿cierto que sí? Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos la construcción de este flujo de caja libre como tal. Entonces, tenemos las ventas, como ya les comenté ahorita. Entonces, yo tengo unas ventas, aquí voy a tener un saldo inicial. Este saldo inicial sale del estudio técnico del capital de trabajo. Es decir, aquí voy a tener el capital de trabajo. Y de ahí voy a partir para trabajar. Luego a eso le voy a sumar las ventas del mes. Y voy a calcular los costos de venta de cada uno. ¿Cómo los calculo? Yo puedo calcular porcentualmente. Yo digo, por ejemplo, en el negocio de la gasolina, digámoslo, que la utilidad es del 10%. No sé, me estoy inventando, ¿cierto? Que digamos que un galón de gasolina que valga 10.000, me deja el 10%, o sea, me dejan 1.000 pesos. Entonces, ese sería el margen de contribución. El costo serían 9.000, ¿cierto? Entonces, lo multiplico por las unidades, o más o menos lo que yo calcule, y voy a hallar entonces la utilidad bruta. Luego calculo los gastos de ventas, también pueden ser como porcentaje, los gastos de administración, teniendo en cuenta los arrendamientos, la nómina, más o menos cuánto vale, servicios públicos, todo esto. Y lo voy a llevar acá, y con eso voy a calcular la utilidad operacional como tal. Después de la utilidad operacional, entonces calculo los gastos financieros, que los podemos calcular mediante una tablita que yo les puedo compartir. Que es esta. Esta es una tabla de amortización en Excel que sirve para calcular créditos en cuota fija, en abono a capital fijo, en tasa variable y algunas otras cosas. Nosotros vamos a calcular abono a capital fijo, ¿sí?
Entonces, por decir algo, una operación de 100 millones. La vamos a calcular a 5 periodos. Y vamos a calcular un interés para cada periodo del 15%. Entonces, para esos 5 periodos, yo tendría un abono a capital para los 5 periodos de 20 millones cada uno, y los intereses serían estos que me aparecen acá, ¿cierto? Para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4 y para el periodo 5. Pueden utilizar esta, o simplemente pueden generar una tabla en Excel que diga, calcule el capital, por ejemplo, que calcule la tasa de interés y que calcule los saldos. Entonces yo puedo decir aquí que la cuota 1, la amortización de capital. Entonces digo que si esta amortización va a ser en 5 periodos, entonces tomo este valor y lo divido entre los 5 periodos. Entonces digo que mensual, en cada periodo vamos a tener una amortización de 20 millones. Y que la tasa de interés va a ser del 15%. Entonces, para calcular la cuota 1, yo tengo acá el valor del capital, o la amortización del capital. Aquí tengo el valor de los intereses, aquí tengo el total de la cuota, y aquí el saldo. Entonces, en la amortización de capital, ¿cuál va a ser acá? Va a ser los 20 millones que voy a pagar en cada periodo. El interés va a ser el capital inicial por la tasa de interés en el primer periodo. Y el total sería la suma de estas dos. La suma del capital más el interés. Y el saldo sería tomar el capital y restarle la amortización del capital de ese periodo, ¿sí? Para la cuota número 2, yo tendría la misma amortización de capital, tendría unos intereses, pero ya no sobre los 100 millones, sino sobre el saldo anterior. Y tendría otro total acá. Y el saldo ya sería el saldo anterior menos la amortización de capital que estoy haciendo en esta cuota. Listo, muchachos. Y así sucesivamente hasta llegar al valor 0. Entonces yo voy a llevar de acá. ¿Qué me interesa llevar? Me interesa llevar el valor de los intereses al costo financiero, al gasto financiero. Entonces estos valores que aparezcan acá, yo los llevo a el flujo de caja en gastos financieros de todos los periodos. Normalmente esto viene decreciendo, pues porque cada vez yo pago los intereses sobre un saldo menor, y los llevo hasta el final, y con eso entonces logro calcular la utilidad antes de impuestos. Luego que tengo la utilidad antes de impuestos, simplemente multiplico ese valor por el 35%, que es el impuesto de renta, hago la provisión de renta, me toca sacarla, dejarla aparte, y ya con eso puedo calcular el flujo de caja libre, es decir, lo que me queda en cada periodo. Listo, muchachos. Niños. Profe, usted nos comparte ese cuadrito de Excel, este archivo. Claro, todo les comparto. ¿Qué más quieren? También les comparto la tabla de amortización, si la quieren utilizar, si quieren utilizar una diferente, no hay ningún problema. Esta tablita de amortización. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Sirve por ahí. Con esto yo puedo calcular. Con esta tabla de amortización ustedes pueden calcular. Ustedes pueden ir desde una tasa mes vencido. Acá si yo le pongo mes vencido, ella me calcula automáticamente la efectiva anual. Y aquí si yo tengo la efectiva anual, me calcula automáticamente la mes vencido. Porque esta tabla utiliza tasas efectivas solamente. Ah, bueno, profe, gracias. Aquí es para un sistema de cuota fija, aquí un abono capital fijo, y aquí un sistema de tasa variable, es decir, que las que son sumadas al DTF. Bueno, entonces sí, este archivo
¿Les queda a ustedes? Pues como guía, ¿cierto? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Hasta ahí, digamos, hasta la construcción, digamos, de estos valores como tal y hasta llegar al flujo de caja libre, ¿tenemos algún inconveniente? Bueno, voy a asumir que no. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a calcular los dos indicadores, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Resulta que yo tengo una inversión inicial para este proyecto, como tal, es una inversión calculada de 1.000 millones. Entonces yo hago una tablita exactamente como esta, y esos 1.000 millones los pongo en negativo, porque es la inversión inicial, es el valor que está hacia abajo en esa línea de tiempo de las inversiones como tal. Si recuerdan, la línea hacia abajo que es la inversión. Y los flujos de caja de los periodos siguientes. Esos flujos de caja pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, el primer periodo me puede decir que es menos 80 millones. ¿Por qué? Porque no se alcanzó el punto de equilibrio en ese periodo. Entonces yo tomo estos valores que están aquí, que son los flujos de caja libre, o sea, el retorno en efectivo que me va a entregar ese proyecto como tal, y los coloco acá de forma vertical, como flujo de caja 1, 2, 3, 4 y 5. Miren lo que son iguales, ¿sí? Los que están acá. Ahora, cuando yo coloco estos valores acá y coloco la inversión inicial, yo calculo una tasa, o me imagino, una tasa mínima de retorno requerida. Esa tasa mínima de retorno requerida es la expectativa que el negocio tiene, o que la persona tiene, o que el inversionista tiene sobre el negocio. Por ejemplo, la persona que, digamos, monta una empresa de lácteos, por ejemplo. Entonces, bueno, averiguan el mercado y resulta que el mercado de los lácteos en general entrega una utilidad neta, una rentabilidad neta del 22%. Perfecto, listo. Entonces, calculamos con el 22%. Es decir, esa es la expectativa de retorno sobre la inversión que tiene el inversionista como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Se llama la tasa mínima de retorno requerida. Entonces, para esta inversión, para este ejemplo que estamos haciendo, yo voy a calcular una tasa mínima del 20%. Yo voy a decir que yo voy a recibir mínimo el 20%. Entonces, voy a calcular el valor presente neto al 20%, ¿sí? Entonces, esto se hace de la manera más simple del mundo. Vamos a fórmulas en Excel, fórmulas financieras, y vamos a buscar una que se llama BNA. ¿Por qué se llama BNA? Porque es el valor, es la sigla en inglés, de valor presente neto o valor neto actual. Entonces buscamos la que dice BNA. Listo. Entonces, ella aquí nos pregunta a qué tasa lo vamos a evaluar, ¿sí? Entonces la vamos a evaluar al 20%. ¿Sí? Y me pregunta los valores que vamos a evaluar. Y los valores son los retornos. Listo. Y aquí, a esta fórmula, solamente me resta, solamente me falta restarle la inversión inicial, pero como esa inversión está en negativo, entonces se la sumo, ¿cierto? Y eso me da el valor presente neto. El valor presente neto de esta operación me da 362 millones a favor, es decir, en positivo. Lo que quiere decir que esta operación está a una tasa mucho más alta del 20%. Si esto aquí me diera por debajo, si este valor presente neto ahí me diera menos 20 millones, o sea, me diera negativo, ¿qué quiere decir? Que no está rentando el 20% que yo espero, sino que está por debajo, pero no sé en cuánto. Y siempre que esté positivo, está por encima de la rentabilidad esperada. Entonces, el valor presente neto ahí me dice que si el valor es positivo, yo acepto el proyecto como tal, yo lo doy como viable. Si el valor presente neto es negativo, yo desecho el proyecto. ¿Por qué? Pues porque no me va a generar la utilidad que yo espero. Si me da negativo, es porque no me está dando. Mejor dicho, hagámoslo acá. Si yo calculara si yo cambiara este valor por un 40%, si la expectativa mía fuera de un 40% en este negocio, el valor presente neto se volvería negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expectativa está muy por encima
de lo que el negocio me puede ofrecer. Pero si yo la evalúo con un 20, me va a dar un valor positivo. Entonces, la filosofía del valor presente neto me dice que si el valor que me arroje esa fórmula es positivo, yo acepto el proyecto. Si es negativo, lo desecho. Y si es cero, si llegare a ser cero, pues es indiferente. Es decir, porque si este valor se convierte en cero, quiere decir que este proyecto me está rentando el 20%, exactamente, ni más ni menos. ¿Cómo lo ven, muchachos? Lo más complicado es la formulación. No, la fórmula es muy sencilla, mire, volvamos a hacer, no sé, es simplemente, aquí lo importante es que se O lleven sea, bien los valores. profe, pues no, o sea, no tanto esta, sino me refiero es en todas las otras, pues como para uno acordarse de las fórmulas y todo. Sí, aquí está, por ejemplo, ya detalladito, ¿cierto? Este está formulado y tal, listo, les sirve de guía. Lo importante es llevar bien estos valores aquí, o sea, la inversión inicial en negativo y los valores acá. Voy a volver a hacer esta operación para que la miremos. Mire. Vamos a calcular entonces el valor presente neto al 20%. Vamos a evaluar al 20% si esa operación es viable o no. Entonces nos vamos a fórmulas financieras, buscamos la que se llama BNA, o sea, valor neto actual. Le decimos, él nos pregunta, ¿a qué tasa la quiere evaluar? Al 20%, a esta tasa. ¿Qué valores va a evaluar? Estos valores de acá. Y listo. Y después de que termino ahí, le resto la inversión inicial. Y me da los 362 millones positivos, ¿cierto? Lo que quiere decir que el proyecto es bueno, el proyecto está por encima del 20%. Pero él está por encima del 20%, muchachos, pero yo no sé a qué tasa está en la realidad, no sé cuál es la tasa que realmente está generando ese proyecto que me arroja estos ingresos en 5 periodos sobre una inversión de 1.000. Entonces la voy a calcular, se llama tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno se calcula igual. Vamos a fórmulas financieras y ella sí no tiene cambio, sino que se llama la TIR, tasa interna de retorno. Y simplemente me pide los valores a evaluar, estos valores de acá, desde la inversión inicial hasta el final. Listo. Y me dice que esta operación está al 31%. O sea, eso es lo que realmente está otorgando esa operación así, con una inversión inicial de 1.000 millones y unos flujos de caja libres para los 5 periodos de estos valores que se ven acá. Eso representa, en realidad, una tasa interna de retorno, o sea, una tasa de utilidad, de rendimiento, tasa de oportunidad del 31%. Si yo estirara esto aquí, le sacara todos los decimales y calculara el valor presente neto a esta tasa, ¿cómo se volvería ese valor presente neto, muchachos? ¿Qué me arrojaría? Recuerden que lo hablamos ahorita. Si esta tasa, si este valor es positivo, es porque está por encima del 20. Si es negativo, es porque está por debajo del 20. Y si es cero, es porque está en el 20, ¿cierto? Entonces, si yo cambiara esta tasa de retorno, esta tasa mínima de retorno requería por el 30.935.839, el valor se convertiría más o menos en cero, ¿sí? No me dio cero exactamente porque por los decimales, pero sería en cero. Entonces la tasa interna de retorno es la que convierte el valor presente neto en cero, porque es la tasa real a la que está atada el proyecto. Entonces nosotros, para la evaluación final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir este flujo de caja, vamos a establecer esos retornos. Vuelvo y le repito, aquí esto no tiene nada de raro que este sea negativo, yo lo llevo en negativo acá, no tiene ningún problema, si fue pérdida del primer periodo o el segundo periodo, bueno, no sé, y sigo evaluando normalmente. Luego comparo eso con la inversión inicial, entonces yo llevo esos 5 valores de los flujos de caja a este cuadrito y los comparo con la inversión inicial por medio de BPN, que la calculo a la expectativa que yo tengo de retorno sobre esa inversión y luego calculo la tasa interna de retorno, que es la tasa real a la cual está atada esa inversión como tal. Muchas preguntas hasta aquí.
Muchachos, ¿cómo lo ven? Bueno, pero entonces, ¿cuántos cuadros hay que presentarle para el próximo trabajo? ¿Uno solo? Ese último que nos mostró ahí. Sí. O sea, usted lleva toda la información. Usted ya en el estudio financiero lleva toda la información a esas tablas, ¿sí? Porque usted ya calculó usted ya tiene los activos, la inversión en activos que está en el estudio técnico. Y ya tiene la de los gastos que está en el de organizacional y legal. Entonces, no tiene, es decir, no hay necesidad sino de utilizar, vean, les comparto otra vez la tabla. No hay necesidad sino de trabajar un solo archivo en general. Y en este mismo archivo pueden calcular los dos indicadores, tasa interna de retorno y valor presente neto, así como lo vimos ahora. Y con ello, pues simplemente al final, entonces es determinar, yo lo coloco ahí en la plataforma exactamente como es determinar el flujo de caja libre para esta operación, para este proyecto, ¿cierto? Y luego con esos valores determinar los indicadores, valor presente neto y la tasa interna de retorno, y con eso hacer un comentario general sobre la viabilidad del proyecto. Yo diría, bueno, el proyecto es viable, ¿por qué? Pues porque la tasa interna de retorno está por encima del 20% que fue la expectativa que se tuvo inicialmente para los inversionistas, ¿cierto? O el proyecto no es viable, ¿por qué? Pues porque está generando una tasa interna de retorno que está en el 12%, por ejemplo, y que es diferente o muy inferior a la tasa mínima de retorno requerida o como la tasa de expectativa que tenían los inversionistas al traer el dinero y ponerlo acá en este negocio. Eso sería básicamente, o sea, usted no tiene que hacer nada más para la última entrega. Es claro, muchachos. Pues igual si tenemos dudas lo estaremos molestando. Yo creo claro, que... no hay ningún problema. Yo ahorita le subo este archivo, subo la actividad ya está en la plataforma. Y yo estoy atento, claro, cualquier dudita que tengan, cualquier cosa, me mandan, bueno, al WhatsApp o me llaman, no hay ningún problema, yo voy a estar muy pendiente. Porque hasta la entrega de hoy, pues, bueno, listo. Pero ya con este cuadro y todo lo que hay que hacer, creo que sí nos estamos enredando, porque hay unos proyectos que son de exportación, otros que son de servicio y otros que simplemente es de comercio. Entonces ahí es donde vamos a enredar un poco más. No nos enredemos con eso. Cualquier tipo de proyecto usted lo puede llevar a este formato, ¿sí? Si es comercialización, aquí en este costo de ventas iría el costo de la mercancía vendida. Si es de producción, aquí iría el costo de producción. Los gastos de ventas, todos los negocios tienen gastos de ventas, los gastos de administración también. O sea, lo puede ajustar cualquier tipo. Así sea de servicio, sea productivo, sea comercializador, de cualquier tipo, se pueden enmarcar aquí. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Otra pregunta, muchachos. Profe, tengo una pregunta. Es decir, que entonces los proyectos que hemos tenido, el estudio de mercado, técnico, legal y este financiero, ¿se unen o lo tenemos que o se presentan como veníamos presentándolo, que es día uno? O no sé si ya como es el final, se tienen que unir. No, es que ellos no se presentan día uno, ellos se presentan acumulativo. Lo que pasa es que yo los evalúo día uno. Es decir, yo evalúo el primero, el estudio de mercado, ¿cierto? Se supone que con la segunda entrega en el estudio técnico debe venir el estudio de mercados y el estudio técnico. Pero si solo viene el técnico, no tengo ningún problema, porque yo para la segunda entrega yo solo estoy evaluando el estudio técnico. Me limito a eso. Para la tercera, entonces miro ya la que es hoy, para el segundo parcial, lo que es el estudio organizacional y legal. En teoría, deberían venir ahí el técnico y el de mercado, ¿sí? Porque recuerden que yo les comenté, es acumulativo. Pero si no vienen, no pierden nota. Yo evalúo hoy el estudio organizacional y legal. Lo que pasa es que la entrega final sí tiene que ser completa, ¿sí? Desde la justificación, el origen del proyecto, el estudio de mercados, luego otro título, el estudio técnico, luego otro, el estudio organizacional y legal, y por último, el estudio financiero, que es el que estamos mirando hoy. Y ahí terminaríamos. Pero claro, vuelvo y repito, o sea, si la entrega hoy del estudio organizacional y legal yo la reviso y no tiene sino el estudio organizacional y legal, no importa, yo la evalúo ahí. Yo evalúo solo esa parte para la nota del segundo parcial, pero ya para el final sí es acumulativo, porque recuerden que dentro de 8 días ustedes van a tener 3 o 5 minuticos para que me cuenten y le cuenten al grupo de qué se trató el trabajo, cómo les fue, y ese es el final.
Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Yuri, ¿alguna, ibas a hacer una pregunta, no? No, básicamente era la misma de Johanna. Ah, bueno, listo pues. Bueno, entonces vamos a mirar una cosita ya para que terminemos, y es la siguiente. Vamos a ir a mirar el módulo que no tiene, digamos, cosas diferentes. Y es una cosa que sí les voy a pedir el favor y va a quedar incluido en la tarea para dentro de 8 días. Es una cosa muy simple, es determinar el riesgo más latente que tiene el proyecto como tal. En el análisis de riesgo, el estudio de los riesgos del proyecto es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos. Ustedes saben que todos los proyectos, todas las actividades humanas tienen riesgos, ¿sí? No solamente el riesgo financiero o el riesgo de mercado, que es el riesgo de que un día se pierdan las ventas porque nuestros clientes ya no quieran nuestros productos o porque haya un competidor que nos haya desplazado. Eso es un riesgo muy grande y es el más, digamos, latente. Pero también hay otros riesgos, hay riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos operacionales y tal. Entonces vamos a definir para el proyecto un riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el que yo considero que puede llegar a afectar el desarrollo del proyecto y cómo lo voy a justificar? Por ejemplo, si yo digo que mi riesgo es solamente de mercado, bueno, entonces si hay muchos competidores que participen en el mismo mercado, pues ¿cuál va a ser mi estrategia? Diferenciación, segmentación, costos, cosas por el estilo como para yo defenderme. Si el riesgo es operativo, por ejemplo, porque la operación sea muy riesgosa, es decir, la maquinaria y todo, pues ¿qué voy a hacer para eso? O sea, ¿cómo voy a tratar de mitigar ese riesgo? Entonces, cuando hablamos del manejo de riesgos o del análisis de riesgos, lo primero que hacemos es identificar, es decir, cuál es el riesgo, hacerle un análisis de alguna forma, y por último, plasmar allí una actividad de mitigación o algo que mitigue ese riesgo. ¿Sí me hago entender? Es decir, que le consideremos al proyecto algún riesgo, porque todos los proyectos tienen riesgos y es importante que lo definamos. Cuando hagamos un trabajo de estos en la vida real, para un emprendimiento de ustedes, siempre es importante que tengan en cuenta los riesgos, porque por eso es que pasa que cuando llegan los eventos inesperados, yo no tengo ni idea qué hacer. ¿Por qué? Porque no calculé desde un principio la mitigación de los riesgos. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Yo lo dejo ahí como una tareita, en eso no se demoran mucho. Y sobre la temática del curso, pues es igual a la que ya vimos. No tenemos nada como diferente acá. Bueno, por último, muchachos, hay una presentacioncita ahí en la plataforma que se llama la matriz de marco lógico para el estudio de los proyectos sociales. Les voy a pedir un favor. No tienen que hacer ningún trabajo, simplemente miran esa presentación y hablamos sobre ella en la próxima tutoría, unos 20 minuticos. Es sobre una metodología especial para trabajar los proyectos sociales, o sea, aquellos proyectos que no pretenden obtener un margen de rentabilidad o un retorno sobre la inversión, sino que pretenden solucionar alguna problemática especial en algún área, en algún sector de la sociedad o algo así. Igual en la plataforma les queda bien explicadito todo. Sí, muchachos. Listo, profe. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, reclamos. No, profe, pues la verdad, lo que le dije ahorita, la verdad quedo con dudas con respecto a esta entrega, profe, con respecto a lo que hicimos de cursos y de todo, pero pues ya miraremos en esta entrega porque, pues, para mí, nosotros incluimos lo que teníamos que entregar en esta, lo hicimos en la entrega pasada. Entonces, O sea, lo que me quieres decir es que la entrega de hoy ya estaba hecha. de un punto, sí, pro. Ah, bueno, Pues, sí, entonces simplemente lo complementas y lo subes y ya, no tienes problema. bueno, pro. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, Alexander. Yo la parte contable todo lo tengo, está en cuadro en Excel y la presentación que le estamos dando en PowerPoint. ¿Sabe que se manda la parte o se Perdóneme, no le escucho bien, Alexander. Espera, yo cierro el micrófono mío a ver si es eso. Repítame, por favor, ¿sí? Profe, la parte contable se está haciendo pues se hizo en un cuadro en Excel. ¿Ya me entendió ahí?
profe. Sí, tranquilo, sí, lo estoy escuchando. Entonces, la presentación se está haciendo en PowerPoint. ¿Se le anexa el archivo aparte o se le colocan No, pues sí, pantallazos no, al sí, archivo? insértelo allá. Si la presentación suya es en Power, no tiene ningún problema. Simplemente insértela ya. Ah, no, solamente es la cuestión es que se le agrega el archivo en Excel aparte o se le colocan pantallazos y se colocan en PowerPoint. No, tranquilo, si el pantallazo está toda la información, no hay problema, yo la evalúo desde ahí. Ah, bueno, pues gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, listo. Entonces, si no es más, nos vemos dentro de 8 días. Estoy muy pendiente, muchachos. Digamos que esa tema de ese cálculo de indicador, eso no es difícil. Lo que pasa es que a uno le genera un poquito de estrés porque pues, son cosas que uno no trabaja todos los días. Pero eso no es difícil. Ahí no hay nada que no, digamos que no hayamos trabajado y tal. Lo que pasa es que es costumbre y por eso le genera a uno un poquito de estrés, pero igual yo voy a estar muy pendiente por cualquier duda que se pueda presentar en el cálculo de esos indicadores. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Jorge, ¿me iba a decir algo? Sí, profe, que el archivo queda ahí en la plataforma, ¿cierto? Sí, claro, yo ya lo voy a cargar ahorita. Bueno. Me parece que es que creo que ya está. Voy a mirar. Como este curso, digamos, yo lo dicto en cada ciclo, entonces se recicla. Pero ya lo voy a revisar bien para que quede allí y ahí quedan las instrucciones para la entrega final, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, ven, ¿quién fue la que me habló ahorita de la inasistencia? Sí, profe, yo, Tatiana Rosero. Listo, entonces, porfa, por Ya le mando el WhatsApp. No, Alexander, la suya es hoy. ¿Perdón? ¿Qué me iba a decir? Profe, la licencia por lado mío, el micrófono ahorita está mal. No, sí. Sí, o sea, la asistencia de hoy, ya la anoté. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, Tatiana, entonces pásame el datico de la fecha que necesitas para yo revisarlo, ¿sí? Que te dijeron en la universidad. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Pásamelo al WhatsApp, por favor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Profe, muchas gracias, feliz tarde. Muy bien. Gracias, profe, muy amable. Bendiciones. Bueno, Yuri, igual. Gracias, profe. Hasta luego. Viviana, que estés bien. Profe, gracias, que estés muy bien. Maritza, que estés muy bien tú. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día del amor y la amistad para todos, ya se fueron. Chao, profe, gracias. Profe, una Bueno, pregunta. ¿Usted llama dime, Lisa? Valentina. Sí, claro. Es que se me cayó en un momento el internet, entonces no pude decir presente. Espérame, yo te reviso que sí te la haya anotado. Espérame un segundito. Espérame un segundo, es que esto es más, o sea, es más dispendioso ir a buscar la resistencia. Espérame un segundito. Hay que abrir, o sea, cada que uno abre un archivo le toca devolverse hasta la página inicial. No, dale, profe, discúlpeme, qué pena con usted. No, tranquila. Valentina, espérame un segundito, yo lo miro acá. Valentina Londoño, listo. Ya te la anoté, Valentina. Gracias, profe. Qué Con mucho pena. gusto, Valentina, que estés muy Que bien. esté muy bien, feliz fin de semana. Igualmente. Profe, Julio César. profe, yo estoy en la clase, profe, yo para que me tengan en cuenta. Sí, claro, no. La única que me faltó hoy fue Viviana Guerrero. Pero usted es Julio César Usma. Profe. Sí. Yo tengo abierto. Julio César, sí, ya la anoté, tranquilo, no hay problema.
Profe, muchas gracias, pues, de todas formas. Bueno, Julio César, que esté muy bien.